Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría iniciar la semana con ustedes en compañía de Guamán Rodríguez, de Rafael García Villegas, por allá Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana, y tenemos muchas cosas que compartir el día de hoy. Así es, mi querida Laura, mi querido Guamán, amigos del auditorio. Arrancamos mostrándoles el mural que tenemos a nuestras espaldas a propósito del reportaje de fondo que nos comparte esta noche Alberto Aranda de la biblioteca de uno de los personajes fundamentales de nuestra historia. Ahí están viéndolo ya. Don Miguel León Portilla, nos abrieron las puertas, lo visitamos y se las vamos a compartir hoy para que ustedes también conozcan cuántos secretos, cuántas memorias, cuántas letras e ideas se guardan en este espacio. Así es, bueno, más adelante tendremos todos los detalles de este reportaje de nuestro compañero Alberto Aranda y vamos a comenzar con algo que tiene que ver con la muerte hace ya una semana de Pepe de la Colina, José de la Colina, un tipazo muy importante en la cultura en México y que este fin de semana recibió un homenaje. José de la Colina fue recordado por aquellos que vieron en él un hombre crítico, pero también un maestro y amigo. Durante el homenaje se recordó que su familia llegó a México en 1940. Sus primeros estudios los hizo en el Colegio Madrid y realizó un año de prevocacional en el Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, no continuó, por lo que siempre se consideró un autodidacta. Él mismo decía que para bien o para mal, su universidad fue la lectura. Pepe de la Colina vivía en un estado crítico. Entonces tenía una gran curiosidad y era un gran observador, pero al mismo tiempo iba juzgando, iba haciendo comentarios al respecto y era una crítica muy severa y una crítica implacable. Y era un tipo que tenía un gran sentido del humor. Y poco a poco yo creo que fue creando un estilo muy personal, quizá también por la influencia del periodismo, donde trabajó muchísimo, que es como una conversación con él, con un gran sentido del humor y que ese estilo que fue logrando, esa escritura que fue tan personal y peculiar y para mí irrepetible. José de la Colina trabajó como guionista de radio. En 1955 publicó su primer libro, Cuentos para vencer a la muerte, al cual le seguirían Ven Caballo Gris, La lucha con la pantera y Prohibido asomarse al interior, conversaciones con Luis Buñuel. Que era una persona que imaginaba muy bien y que era capaz de contar las historias de una forma muy amena, con un lenguaje muy directo, quizá influido por el periodismo también y por el cine, pero vamos, él siempre me decía, no, yo podía haber sido Pedrito de Los Olvidados, y para mí para mí es una gran pérdida. Además de la crítica cinematográfica, colaboró en Nuevo Cine, Plural, Revista Mexicana de Literatura, Vuelta y el Semanario Cultural en Novedades. Por esta labor, se le otorgó el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 1984. Su erudición era muy amable, él iba conversando, era natural y era muy claro en su escritura. A pesar de que era muy cuidadoso con el idioma, lo hacía de una manera muy afable, muy coloquial y eso yo creo que atrae muchísimo. Y yo creo que los libros que publica ya hacia el final de su vida, cuando vuelve otra vez a publicar libros en los años 90 a 2000, son para mí los más recomendables y los que yo sugeriría para empezar a leerlo. Y además uno se puede volver adictivo con esos libros como Zigzag, Libertades Imaginarias, Tren de Historias, Personeríos, porque él era un gran retratista literario. En el homenaje, realizado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, además participaron Paulina Lavista y José Luis Martínez. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí está, muy querido, siempre recordado. Así es, y una mesa con unos personajes también muy importantes. Sí, cómo no. Y a propósito de importancias, también los homenajes hay que rendirlos en vida. Y una de las conciencias más lúcidas del pensamiento cultural mexicano es, sin duda alguna, el que fue homenajeado también este fin de semana en el Palacio de Bellas Artes, el maestro David Huerta. Acompañado de amigos y lectores, el maestro, poeta y ensayista David Huerta recibió en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes un homenaje por sus 70 años de vida y más de 50 años de trabajo literario. Uno se entusiasma con lo que lee y se pregunta en algún momento si será posible hacer algo siquiera remotamente parecido a lo que uno admira en César Vallejo, en Federico García Lorca, en Pablo Neruda, en Ramón López Velarde. Y entonces
tímidamente pone unas cuantas palabras sobre el papel y así empieza todo. La profundidad cultural y versatilidad en las letras del autor de celebrados libros como Incurable y Jardín de la Luz lo ha convertido en un punto de referencia en la lírica hispana contemporánea. La aportación de David Huerta a la poesía contemporánea, en especial, es el atrevimiento de escribir proyectos poéticos de largo aliento como Incurable, libros que tienen una unidad muy orgánica, temática e intelectual, también como Historia, como Cuaderno de Noviembre, Versión. Y hace una poesía muy diversificada, entonces te puede captar, por ejemplo, con versos muy sencillos y escuetos, o te puede captar con esos versículos enormes de Incurable. Un gran referente para la poesía latinoamericana. Son libros, insisto, en que tienen una ambición rara en la poesía contemporánea de largo aliento, de profundidad filosófica, metafísica. Es impresionante que un poeta con tan larga trayectoria siga siendo de los más innovadores de nuestra poesía. David Huerta ha recibido numerosos reconocimientos, a los que se suma también el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, que recibirá próximamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se trata de otra cosa, se trata de transmitir el pensamiento, ¿sí? Los frutos de la mente, lo que de la mente destila hacia el mundo exterior y nos pone en comunicación unos con otros a través de este medio maravilloso que es la escritura. Noticias 22, Omar Vera. Pues una felicitación a David Huerta. Así es, un gran abrazo y ya estaremos conversando con él de nueva cuenta en unas cuantas semanas ya allá en Guadalajara. Y en otros temas, detrás del periodismo existe una ardua labor de investigación, de documentación de los hechos que hemos reportado en cualquier cantidad de ocasiones y hemos hablado también de lo que implica ejercer este oficio de manera muy particular en nuestro país. Y justo la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación 2019 deja al descubierto, Huemantzin, todas estas adversidades, ¿no? Así es, muchos detalles y grandes detalles que conlleva ejercer este oficio. 317 periodistas asesinados en América Latina desde 1993, según la UNESCO, fue la cifra que la titular del Instituto Nacional de Acceso a la Información brindó durante la inauguración de la 9ª Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. El INAI es el anfitrión de este evento, organizado por el Instituto Prensa y Sociedad. El encuentro cuenta con la participación de 20 países. No necesariamente hay plenas condiciones óptimas para que puedan desarrollar estos ejercicios de investigación. El periodismo de investigación representa todo un reto, no solamente porque implica un mayor énfasis en la búsqueda, en el análisis de la información y en el tiempo que lleva el conseguir toda esa información para tener y poder hacer un periodismo de datos, un periodismo documentado. Y creo que el derecho a la información es un derecho llave que les permite a los periodistas encontrar documentos, encontrar información que muchas veces en el día a día difícilmente se puede conseguir. Blanca Lilia Ibarra destaca algunos de los trabajos periodísticos de investigación que se han fundado en la transparencia de esta. Podemos mencionar algunos temas recientes, por ejemplo, la estafa maestra, el caso Odebrecht y muchos otros que han trascendido y han sido conocidos por la sociedad mexicana a partir de ejercicios periodísticos de investigación. Creo yo que por eso se le debe dar ese valor y ese reconocimiento a todos los trabajadores de los medios que diariamente buscan la información para fortalecer al ciudadano y para que con el conocimiento pues se puedan tomar mejores decisiones también. Si bien las plataformas tecnológicas han posibilitado el acceso a la información de manera rápida y eficiente, por otro lado, advierte el presidente del Instituto Prensa y Sociedad, existe también un sesgo que ha posibilitado el fenómeno de las fake news. Uno es las amenazas a la vida de los periodistas, y México es un país que tiene tanto por contar lamentablemente en ese terreno que es dramático y algo se tiene que hacer. Lo otro es el fake news, que compite contra el periodismo y que son fabricantes de noticias que lo que hacen es, vuelven en muchos casos a cómplices sin motivación o sin involuntarios de esto, pero genera un grave problema porque se creía que las redes y todo el mundo digital
y a permitir una mejor información. Y con alguna frecuencia constatamos que es una gran fuente de información que desinforma. Esta novena edición fue inaugurada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en una ceremonia en el Museo de Antropología. Estamos trabajando para fortalecer el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hoy en día, en el último reporte, tenemos 1,039 personas bajo este mecanismo. Y por esta razón, en febrero pasado, en un acto inédito en nuestro país, solicitamos una evaluación a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que derivó en 104 recomendaciones. La próxima Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación se realizará del 5 al 8 de noviembre de 2020 en la ciudad de Panamá. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí está este tema que es tremendo en México y en muchos otros países de América Latina y que no se puede quedar solamente en cifras y ya pasó, ¿no? Y bueno, estamos hablando de algo que es profundamente delicado, la situación que se está viviendo en libertad de expresión, en la diversidad de medios de comunicación y en la cantidad de personas que ejercen su derecho, no solamente a la información, sino también a informar. Se refleja también la calidad de una democracia, la calidad y la estabilidad de un país. Son de ese tipo de indicadores que también nos recuerdan en qué parte del proceso estamos. Está pues esta reflexión, la libertad de expresión y el derecho que se tiene a defenderla desde las distintas instancias, tanto locales como internacionales. Vamos a hacer una brevísima pausa y cambiamos radicalmente de tema. El duende está suelto, 15 años de Viva Flamenco, al regresar. Continuamos aquí en Noticias 22. ¿Será posible que la historia no es como la cuentan, Rafael? La verdad histórica, la otra verdad, ¿cuántas verdades existen? Leopoldo Mendívil pone la lupa sobre el Segundo Imperio Mexicano y nos invita a cuestionar la verdad sobre Maximiliano de Habsburgo. En su nuevo libro publicado por Grijalbo, el escritor Leopoldo Mendívil López, autor de bestsellers como Secreto Vaticano y Secreto 1910, exhuma los misterios del Segundo Imperio Mexicano enterrados hace 150 años. Al estilo de autores como Dan Brown y Tom Clancy, en Secreto Maximiliano, Leopoldo Mendívil narra desde los ojos de un policía de investigación la historia no contada de la llegada de Maximiliano de Habsburgo a territorio mexicano, cuyo trasfondo vincula dos eventos aparentemente aislados, la Guerra Civil Americana y la invasión francesa. Para Leopoldo Mendívil, México fue el patio de combate entre dos grandes adversarios. Estados Unidos empezaba a expandirse y para quedarse con el continente como tal, como era su proyecto de nación de la doctrina Monroe, y los europeos se asustaron cuando vieron que en 1948 ahora ya todo el norte de México ya se lo habían quedado los gringos y dijeron, cuidado porque se está creándose un supermonstruo del otro lado del Atlántico que se va a volver una amenaza para Europa como tal. Y fue donde Europa armó una cruzada de cómo el plan realmente fueron dos cosas. Fue cómo romper a Estados Unidos y por eso fue la Guerra Civil de Estados Unidos. Y además, en paralelo, metieron a través de Francia, metieron aquí en México al ejército francés y a Maximiliano, pero realmente era con el objetivo único de tronar a Estados Unidos. Por otro lado, la restauración de la República habría sido posible gracias a una operación secreta aprobada por el mismísimo Abraham Lincoln. La leyenda de México es que él solito venció a los franceses y los sacó. A diferencia de Madero, Juárez fue un superestratega muy brillante que yo admiro, pero es también sería falso decir que él no recibió apoyo de Estados Unidos. Secreto Maximiliano tiene pruebas, pelos y señales de cómo fue todo esto, porque las fuentes de Secreto Maximiliano son básicamente los generales gringos, americanos, que estuvieron a cargo responsables de la operación de quitar de México a Francia, quitar a Maximiliano e imponer un gobierno favorable a Estados Unidos, que era Benito Juárez.
Maximiliano de Habsburgo realmente murió fusilado el 19 de junio de 1867 o fue perdonado por Juárez. ¿Son Justo Armas y Maximiliano la misma persona? Leopoldo Mendívil López pone sobre la mesa la posibilidad de exhumar los restos que yacen en la cripta imperial de Viena a fin de comparar los genes en la tumba maximiliana con muestras de ADN de la familia Habsburgo. Para salir de dudas realmente no costaría nada el que el gobierno de Austria nos diera el permiso, en el ánimo de la búsqueda conjunta por un misterio común. De hecho, México está en deuda con Austria, pues les matamos a un príncipe con razones justas, pero a ellos también les interesa, igual que a nosotros, ver quién es el que está enterrado en esa tumba, porque si el que está enterrado ahí y genéticamente se demuestra que no es, entonces pues quién es el que está ahí, quién murió para que se fuera posible el escape de Maximiliano, y luego pues a dónde se fue realmente y qué hizo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. 15 años cumple Viva Flamenco, una compañía dirigida por Leticia Cosío, quien ahora nos acompaña, y que ha sido pues una etapa muy, muy fructífera, porque no es fácil tener una compañía independiente que se presente como tal, que sea un grupo sólido, un grupo estable, que celebró una parte de esta fecha importante, esta conmemoración en el Teatro de la Ciudad, con un gran cariño y gran recepción de la gente. Leticia, pero hay más. Hay más celebraciones, platícanos de ellas. Por supuesto, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme una vez más en este espacio que me encanta, siempre nos han arropado muchísimo y nos han apoyado con difundir lo que estamos haciendo hoy en día. Y precisamente estamos festejando a lo largo de todo este año nuestro 15 aniversario, y que lo digo con mucho orgullo porque de verdad ha significado mucho trabajo, un trabajo muy fuerte, de mucha pasión, de mucha entrega, de visión, de entereza, y que me siento muy orgullosa que hemos logrado, como dices, llegar a los 15 años de actividad ininterrumpida. Lo comento porque somos una compañía independiente y que hemos tenido que trabajar en muchos aspectos para poder llegar a este momento. Porque no se trata nada más de llegar y bailar y ser lo máximo y de entregarte. Se trata de cómo llegar a la promoción, a la difusión y la difusión de este arte y sobre todo de nuestra compañía. Entonces, ese es un trabajo muy duro, pero que yo me siento contenta, orgullosa, creo que lo hemos logrado, se puede hacer más todavía y sobre eso vamos para más largo, eso es lo que esperamos, pero muy contenta. Y bueno, vamos a festejarlo, seguimos con el año y ahora nos va a tocar la Sala Miguel Covarrubias, que está dentro del Centro Cultural Universitario. Un teatro que es maravilloso, que también ha sido como nuestra casa y nos hemos presentado muchos años ahí, pero ahora pues nos dieron 3 fechas increíbles, que son este próximo fin de semana y que nos encantaría que nos acompañaran. Es viernes, sábado y domingo. Sí. Viernes es a las 8 de la noche. Sábado a las 7 y domingo a las 6. Exactamente. Que además tiene un precio muy, muy accesible. Y con sus descuentos acostumbrados, así es que no hay excusa para que vengan a ver a todos estos artistas. Somos 13 en escena entre músicos y bailarines. También quiero mencionar que pues, invité a 2 amigas muy queridas de otras disciplinas con las cuales yo he trabajado anteriormente, porque como te he platicado, mis inicios fueron de danza contemporánea y clásica, y después ya me encontré con el flamenco y toda una historia. Pero con estas 2 compañeras trabajé, hice unos trabajos bellísimos, me invitaron y además les aprendí mucho como artistas, les aprendí mucho con lo que tienen. Entonces quise invitarlas para este festejo que para mí y para nosotros como compañía es muy importante. Y ellas nos están ayudando con su arte, nos están ayudando para hilar los momentos que estamos proyectando en la obra. Se llama Viva Flamenco 15 años y pues está, yo pienso muy embonado, ha quedado muy articulado con estas nuevas disciplinas que están entrando, bueno, para nosotros, y creo que de alguna manera ha quedado como multidisciplinario, un espectáculo así, ¿no? No era realmente, yo no lo pensaba de esa manera, pero ya que lo hicimos dije, es cierto, de alguna manera seguimos explorando nuevas posibilidades.
posibilidades, por porque supuesto. lo que ustedes presentan, no, como dices, no solamente es una coreografía, sino que es un espectáculo muy rico, que cuenta historias, que nos cuenta la historia no solamente de una cultura, sino de personajes muy específicos. Yo creo que esto tiene que ver también con esta formación que tienes tan diversa como coreógrafa, como bailarina de danza contemporánea, y que te formaste también en Sevilla, porque bueno, pues ahí en la cuna del flamenco también es muy importante para poder entender y estudiar. No es una música, no es un género que solamente escuchándolo o disfrutándolo uno lo entienda. Hay que adentrarse, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que ir con los maestros, la parte vocal, la parte de la interpretación instrumental y desde luego la danza. Y lo que dicen los cantes para poderlo proyectar. También hablando de lo que estás diciendo, pues el concepto de la compañía desde un inicio fue el de crear espectáculos muy dinámicos para llegarle a un público que no es muy conocedor precisamente de lo que hablas. Entonces yo siempre trato de hacer cosas grupales, siempre trato de tener mucho la esencia del flamenco, pero de momento algunas cosas un poco más ligeras, porque como todo es como un buen queso, un buen vino, tienes que tener el paladar para poderlo apreciar. Lo mismo sucede con el flamenco. Entonces si alguien se está acercando, pues poco a poco irlo adentrando. Y yo me siento también muy contenta y muy orgullosa porque creo que sí lo hemos logrado poco a poco. Tengo varios ejemplos de amigos que llegaron a ver Viva Flamenco, les ha gustado y a partir de ahí se han adentrado en el flamenco y no nada más nos vienen a ver a Viva Flamenco, sino a los demás compañeros y ya de momento te hablan que de Paco de Lucía, de Camarón de la Isla y yo, ándale, esto está muy bonito. Oye, me encanta. En el interior de la República, ¿qué tal les ha ido? Muy bien, ya hemos estado en Guanajuato, hemos estado en Zacatecas, Puebla, Tepozotlán y bueno, más adelante vamos a estar en otros lugares, estamos cerrándolo, ¿no? Entonces la verdad es que estamos muy contentos, yo me siento muy orgullosa y como te decía, son estos 15 artistas, quiero mencionar a las personas que empezaron casi conmigo, porque empezamos 4 en escena, hoy en día somos 12, más las artistas que te decía que están con nosotros. Claudia Claverie, que es una compañera increíble, una gran bailaora, que ha estado casi desde el inicio. En el cante, Amalia Romero. En la guitarra, Pepe Jiménez, que es de Jerez de la Frontera. También Rodrigo León en la percusión. Y por supuesto después están las demás compañeras, Mayra Ortiz y todas estas bailadoras increíbles que obviamente han aportado mucho para enriquecer este grupo, esta compañía, ¿no? Que ya tiene cierta estructura. Entonces, pues me gustaría mucho invitar al público para que venga, que venga a conocer el trabajo que hemos logrado, lo que hemos hecho. Son algunos momentitos de lo que hemos pasado a lo largo de Viva Flamenco, como un poco los inicios, como fue el mío, ¿no? Con la danza contemporánea, cómo llega un poco el flamenco, pero también un momento de conflicto, un momento de reflexión, un momento hasta como de la muerte, ¿no? Algo que me sucedió a mí, la muerte de mi esposo. Momentos que fueron muy fuertes y cruciales para mí y que de alguna manera me han fortalecido para continuar, ¿no? Y además que mis compañeros están conmigo, eso obviamente a mí me nutre para continuar, y no nada más con mis compañeros, sino creo que en México, porque estamos logrando un movimiento dancístico que uno piensa que es que viene de España. No, el flamenco hoy en día está considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad, y yo lo pienso que es por toda esta fuerza, esta energía, estos cantos, estos lamentos, pero estas burlas y estas alegrías que tienen de momento, que los tenemos todos en el mundo entero. Y por eso es que el flamenco es un patrimonio mundial. No se restringe a un momento ni a un espacio geográfico, sino que es un patrimonio de todos. Hay que aprovechar esta oportunidad de ver estos cuadros dancísticos que nos presenta Viva Flamenco en el aniversario 15 rápido. Repetimos, viernes, sábado y domingo, Sala Miguel Covarrubias, Centro Cultural Universitario, 8, 7 y 6 de la tarde. Son horarios excelentes para que ustedes elijan y tenemos regalo. Tenemos 2 cortesías dobles. Se las damos a quien nos escriba a nuestro correo electrónico, a las primeras personas que nos escriban. Sí, por supuesto, y es para la función del viernes, del viernes 15 a las 20 horas. Este viernes 15 a las 8 de la noche, noticias22@canal22.org.mx, ahí está en su pantalla. Rápido escriban para que se vayan a ver Viva Flamenco y que disfruten de este sentimiento profundo de alegría, de dolor, de arrebato. Eso, y olé. ¿No?
Muchas felicidades, Leticia, de verdad. Ya nos vemos este fin de semana para celebrar 15 años. Hacía la referencia y la equiparación como buenos ibaritas. Claro. 15 años en un vino, 15 años en un queso añejo, hablan mucho. 15 años en una compañía como Viva Flamenco también es para disfrutarse y para recordar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Y antes de la pausa tenemos una recomendación, Güeman. Así es, Rafael, amigos, recuerden que terminando Noticias 22 tenemos Debate 22. En esta ocasión Javier Arandaruna, quien tiene en este momento en pantalla, tiene el tema de la guerra sucia, ahora que hay tantos fantasmas de los años 70 y 80 revueltos por todos lados. Bueno, ahí tienen el tema de la guerra sucia. No se lo pierdan terminando este espacio. Vamos a una pausa, ya volvemos. La Huasteca Potosina nunca estuvo tan cerca de la gran Tenochtitlan. El Centro Cultural Los Pinos celebra la diversidad cultural y gastronómica de la Huasteca con un festival que reúne las costumbres y tradiciones de la región, constituida por 6 estados: Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Es un evento que es la tercera ocasión que se hace. Empezamos en el 2003 y luego en el año pasado teniendo una presentación aquí en el Museo de Culturas Populares y ahora aquí en Los Pinos. Y es un programa muy amplio porque vamos a tener un poquito de todo, un poquito una muestra, digamos, de lo que es la cultura huasteca. El Festival de la Huasteca en Los Pinos tendrá la participación de más de 300 artistas, entre escritores y músicos, que deleitarán a los asistentes con presentaciones de libros, danza, gastronomía, documentales, venta de artesanías y, por supuesto, la interpretación de guapangos. Un poco se reflexionará acerca de lo que ha ocurrido con los guapangos en el cine mexicano. En algún tiempo los guapangos eran casi, digamos, la música de esta nación. Muchas películas, incluidas las de Pedro Infante, hicieron acopio de la cultura huasteca a través de su música en sus películas. Entonces va a haber, y obviamente, pues el guapango, ¿no? La diversidad cultural de la Huasteca es inagotable y el público podrá tener la oportunidad de vivirla de cerca. Trabajamos todos en varios sentidos, en la promoción cultural, en el quehacer cultural, pero uno de los ejes de este gobierno es ir al origen y a la preservación de nuestras tradiciones. Es importante siempre saber de dónde venimos, porque eso nos da una mirada digamos, más fuerte para saber a dónde vamos. Las actividades de la primera edición de la Huasteca en Los Pinos arrancarán el viernes 15 a las 10:30 de la mañana y se prolongarán hasta el domingo 17 de noviembre. La entrada es libre. Noticias 22, Julio López. La fortuna ha hecho que la cultura huasteca crezca. Continuamos con más información. Desde distintas partes del mundo llega la alegría y la diversión para niños de la capital. Las risas y diversión del 7º Encuentro Internacional de Clown llega a la Ciudad de México. Este año las sedes Centro Cultural Helénico, Teatro Teresa Montoya, Complejo Cultural Los Pinos y Anglo Art Center albergan 15 espectáculos provenientes de 9 países: Chile, Argentina, Austria, Australia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido y México. Es vivir y trabajar de cerca con la risa que sana. La risa conjuga, ayuda, conecta, hace comunidad. Y entonces este festival, este encuentro, ha encontrado su público aquí y además sus creadores, hacedores. Todos los años lo están esperando y todos los años tenemos llenos, tenemos una afluencia muy importante, de tal manera que ya actualmente el festival, el encuentro, está considerado como uno de los mejores del mundo. Son 7 días de magia y energía, donde figuras reconocidas impartirán talleres de profesionalización para los artistas locales, mesas de discusión y clases magistrales abiertas a todo público. Lo que estamos buscando es que sea un encuentro real entre los creadores, los artistas, callejeros, independientes, profesionales, todos, aquí en el Centro Cultural Helénico, con la gente que aquí mismo ha aprendido y ha desarrollado sus propias técnicas de trabajo del clown.
El encuentro arranca con la presentación de Check That Thing, producción mexicana, estadounidense y australiana, que combina malabarismo, clown y artes circenses. Son 9 espectáculos, entre los que además destaca Fantástica Urbe, el Folk Chow, In Concert Alive con Ana Delirium y Risas de Papel. Cracovia 32 se presentará en la inauguración con el espectáculo Check That Thing, que es un espectáculo de clown y danza, de la danza de los 20 del siglo pasado. De esta danza sale una exploración que busca combinar estas disciplinas. Y así hay grupos de Chile, hay grupos de Australia, hay grupos de Austria. Estamos muy contentos de que nos apoyen participando. El encuentro se llevará a cabo del 13 al 20 de noviembre. La programación se puede consultar a través de la página helenico.gov.mx. Noticias 22, Omar Vera. Está buenísimo este encuentro, ojalá puedan asistir a muchas funciones. Y esto también les va a llamar la atención, también tiene que ver con la escena. Es el teatro de inmersión social que toma una faceta diferente, busca la inclusión de personas con capacidades distintas. Vamos a ver. Nos especializamos en teatro de inmersión sensorial, que esto implica que el público participante nos presta su cuerpo para participar en la escenificación. El cuerpo del participante se convierte en el escenario. Entonces el público, de su sensación, de su imaginación, de su memoria, de sus recuerdos, de su creatividad, hace un proceso de horizontalidad con el artista, y en esta conjunción, en esta fusión de horizontes es donde se da el proceso artístico. A través de herramientas inmersivas como el sonido, la realidad virtual y el movimiento, el encuentro ofrecerá más de 10 propuestas que explorarán las sensaciones del público y se enfocarán en el reconocimiento y la inclusión de personas con discapacidades visuales, auditivas, motrices, psicosociales e intelectuales. Hay 2 corrientes de teatro sensorial, México y Colombia, y es una experiencia que se hace en el Roma Verde, en el Huerto Roma Verde. Entonces es un recorrido participativo donde la gente participa, ¿no?, a través de la relación con los artistas. Viene también Brasil. Brasil también hace una experiencia en silencio visual, que es cerrar los ojos, y van a presentar El Principito Sensorial. Otro de nuestros highlights es un concierto sensorial que vamos a hacer con Rocco Pachicote de Maldita Vecindad, en su faceta de sonidero mestizo. La gente va a entrar con unos gogles, no van a sentir, va a haber artistas sensoriales, va a ser una intervención, ¿no?, trabajando en conjunto con Rocco. Entonces es una experiencia distinta, motivante, provocadora, y nos permite como adentrarnos a otras tesituras, ¿no?, sensibles de nosotros. Además de las propuestas escénicas, el festival ofrecerá talleres, seminarios y mesas de diálogo del 21 de noviembre al 6 de diciembre en distintas sedes de la Ciudad de México. Entonces me parece que es un festival que está dedicado a sentir, a imaginar, a crear, y es muy pequeño, es chiquito, pero me parece que en eso radica su potencia y su poder. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, qué buena exploración, ¿no? Sí. Y yo creo que es para todo público que vayamos y nos demos cuenta el valor de cada sentido. Así es, bueno, yo estaba ahora, cuando veía esta nota, recordaba un poco este proceso que han hecho desde hace muchos años en Sensorama, tal vez unos, no sé, 10 o 15 años, Sí, de trabajo, ¿no? Sí, Impresionante, y además es maravilloso. Pues ahí está la invitación y la reflexión puesta sobre la mesa, y nos vamos a una brevísima pausa. Bueno, hoy tenemos un reportaje muy especial, una serie de imágenes, de charlas que nos van a mostrar un sitio que es prácticamente mágico. Invidiable de visitar. Alberto Aranda, platícanos de qué se trata. Lunes de reportero, y Alberto Aranda se fue a la biblioteca de Miguel León Portilla. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Hola, Güema. Muy bien, fíjate que es de esas cosas afortunadas que suceden, porque nosotros estábamos buscando
hacer otro reportaje que después les vamos a presentar. Y entonces le platicamos al maestro Natalio Hernández y a Bulmaro Juárez que quién nos podría hablar de otro tema, ¿no? Y los dos mencionaron al maestro Miguel León Portilla y les dijimos, oiga, ¿y cómo está la biblioteca? Y entonces ellos dos, Natalio y Bulmaro, intercedieron por nosotros con la doctora Ascensión para que nos recibiera en su biblioteca. Recordarás que el doctor Miguel León Portilla falleció en octubre. Así es, hace muy poquito, a principios de mes. Entonces era un tema muy sensible, que nos abriera su casa, que nos recibiera en su casa, nos abriera la biblioteca, nos platicara de su marido y nos mostrara dónde trabajaba, porque él ahí trabajaba, ahí preparaba todos los libros, discursos, conferencias, entonces sí es delicado. Es delicado, pero bueno, esto me resulta muy emocionante porque ¿de qué manera una biblioteca se puede convertir en motivo de un reportaje? Esto no es ningún secreto, lo podemos leer en los libros de Alberto Manguel, por ejemplo, todos los universos que se encuentran dentro de los libros que están incluidos. Bibliófilo por la Exactamente. FIL de Guadalajara, hace como 2 años. Exactamente. Bueno, vamos a ver esta parte del reportaje y ahorita nos cuentas. Vamos a ver la primera parte, bueno. Okay. Esto era una cochera, un garage. Ajá. Esto era una casa muy vieja y esta parte era para los coches. Entonces, cuando Miguel la compró, le rascó el piso un poco para que no estuviera tan bajo el techo y entonces ya quedó de biblioteca, porque ninguna casa que compre uno tiene biblioteca. En el año 65 que nos casamos eran poquitos libros, ¿no? Después, pues, nos gustaba mucho ir a librerías de viejo, esa es la verdad. Tanto aquí en México, en la calle de Donceles, en Madrid, la Cuesta de Moyano, que también tiene muchos libros. Ya cuando estuvimos en París, visitábamos también el barrio latino. Y pues comprábamos algo. No hemos sido coleccionistas nunca, ni compradores así de libros, pero lo que te va cayendo, ¿no? Y ¿sabe qué pasa? Que la vida universitaria, una de las cosas bonitas es que te da, sin tú querer, bueno, sin querer queriendo, como diría el otro, pero te da la posibilidad de tener muchos libros que te regalan los compañeros, sí, ferias de libros, sí, y que tú intercambias, la universidad te da 50 libros por edición y tú o sea, que puedes hacerte de una biblioteca sin grandes compras, ¿no? Claro. Y es lo que nos ha pasado a nosotros, que hemos ido haciendo esta biblioteca, que pues es una biblioteca de trabajo. Claro. Hay de todo un poco. Esta parte es de historia, esta parte es de antropología, porque él también, Miguel ha hecho muchos trabajos de antropología y fue director una época del Instituto Indigenista Interamericano y dirigió la revista América Indígena y pues la tenemos y eso es un tesoro hoy día. Aquí hay un poco de la Virgen de Guadalupe, que también Miguel se ha ocupado de ese tema. Ha traducido el texto de Nicamopogua primero y pues uno va juntando y como le diré, aquí hay unos poquitos de arte, tenemos amigos, hemos tenido muy buenos amigos historiadores del arte, Justino Fernández, todo el equipo de Justino, y pues uno va recibiendo esas cosas de arqueología, arqueólogos muy buenos, Caso, Bernal, Matos. Incunables no tenemos, porque son los que se publicaron incunables en Europa en el siglo XIV, XV, de esos no. Pero tenemos algunos facsímiles, y que también es muy bueno tener facsímiles. Tenemos un amigo en Guadalajara que se dedicaba a hacer facsímiles, Edmundo Aviña Levi. Él es ingeniero y vive de ser ingeniero industrial, pero su pasión son los libros. Tiene una biblioteca muy buena en Guadalajara. Y entonces, pues, él en una época se dedicó a hacer incunables de impresos guadalupanos, de gramáticas y de libros de la Nueva España. Y bueno, pues también nos ha regalado algunos. Aquí son libros sobre cultura maya de este lado. Muchos son del Centro de Estudios Mayas de la universidad, que publica mucho sobre maya. La revista de estudios de cultura maya, la colección de fuentes, y aquí cosas sobre Fray Bernardino de Sahagún, el Códice Florentino, la traducción que hay al inglés,
y cosas de Sahagún, de coloquios, congresos que ha habido sobre él. Como ahorita comentaba con Huema, pues la biblioteca de Miguel León Portilla es inmensa, pero también está la de la doctora Ascensión, que también es impresionante. Si te parece, Huema, vamos a ver un poco más a detalle qué tipo de colecciones tiene la biblioteca Miguel León Portilla. Miguel había conseguido mucho, ¿no? Tenía él casi todo, América Indígena y el Boletín Indigenista, pero justamente del VAL tenía números y yo completé con del VAL los últimos números. Pues yo creo que si no está toda, está casi toda, pero del VAL me hizo el favor de dar 10 o 15 números últimos que habían publicado. América Indígena yo creo que es importante porque como el Instituto Indigenista Interamericano se ocupaba de cosas indígenas en todo el continente, incluyendo hasta Alaska y los grupos indígenas de Alaska y todo, pues sí creo que es una colección que contiene mucha información de grupos indígenas, de su pensamiento, de sus costumbres, de sus lenguas, y creo que sí. Sí, y ahí Miguel hizo muchos trabajos, artículos de periódicos sobre indigenismo. Y cómo es el indigenismo interamericano, cómo debe ser. Tenían programas en la Sierra de Puebla, cerca de tu tierra, para adiestrar gente que tuviera mucho contacto con grupos indígenas y aprendiera otras lenguas y todo. Entonces la revista sí es importante, yo creo que sí es importante. Tenemos un cuadro que le pintó Pablo, un retrato. ¿Ah, sí? Eran muy amigos, retrato de él. Fue lo último que hizo Pablo, ¿eh? Sí, Pablo O'Higgins. Bueno, aquí hay un grabado de él, que también esto es muy bonito, se lo compramos a su viuda. Él pintaba muy bien los majes maravillosos, ¿no? Y se lo compramos a María, que también es muy buena amiga nuestra, y en fin, nos gustó mucho, y supongo que son 100 piezas, no sé exactamente, pero aquí lo pone, sí. Y luego, pues, el retrato de Pablo, que yo creo que es pues lo mejor que tenemos en arte moderno, ¿no? Los papás de él, su padre y su madre, aquí están, esos dos, que son bonitos retratos, y aquí están pues prácticamente repetidos. Después está su mamá aquí, estamos Miguel y yo en el bautizo de nuestro nieto pequeño, mi hija cuando era chica. Bueno, esto es un vaso maya que hacían unos señores que reproducían los vasos mayas muy bien, que tenían su tienda en la colonia Narvarte. Pues son recuerdos de toda la vida, ¿no? ¿Veo música? Sí, sí, él escuchaba música, sí. ¿Música clásica? Él escuchaba música clásica que no tuviera voz, porque eso sí le distraía, y sí le gustaba mucho estudiar con música clásica. Aquí trabajaba, aquí está su mesa, que está un poco llena de cosas, pero bueno, aquí está, y yo no la he querido, bueno, algunas cosas, pero la he querido dejar así como estaba, con las dos sillas al final tenía ayudantes, porque no veía, él tenía mucho problema de la mácula, y entonces aquí trabajaban con él, y aquí pasaba. Atrás están muchos diccionarios, que eso es muy importante, tener diccionarios, tanto del español como de otras lenguas, ¿no? Claro. Y la revista que él hizo a lo largo de más de 60 años, Estudios de Cultura Náhuatl, aquí está completa. Eso es una de sus grandes obras de su vida. Le puso mucho cariño, le puso mucho interés. Siguen sacándola en el Instituto de Investigaciones Históricas. Si ustedes escucharan la plática que tengo con Huemansin mientras está pasando esto al aire, sería muy interesante porque me está preguntando precisamente sobre la plática con la maestra, con la doctora. Efectivamente, ellos se conocieron en España, ella es española, pero bueno, vivió desde el 65, que se casó con Miguel León Portilla. Viven aquí en México, ¿no? Desde los años 60. Exactamente. Ella pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua, ella es académica de la UNAM. Y también es historiadora. Exactamente. Igual que su única hija, también es historiadora. Entonces imagínate
cúmulo de sabiduría que hay en esa casa. No, bueno, la biblioteca enorme sobre historia que debe tener ahí. ¿Tienes otra parte del reportaje? Sí, precisamente es más a detalle de lo que tiene la biblioteca Miguel León Portilla. En Guadalajara vamos a presentar la obra que dejó ya dada al Colegio Nacional sobre teatro náhuatl, sobre historia del teatro náhuatl. Dejó un estudio amplio desde la época prehispánica hasta nuestros días. Él interpreta como una forma de teatro, interpreta las fiestas de las veintenas, o sea, de las 18 veintenas del calendario náhuatl, las interpreta él como una fiesta de teatro porque se escenificaban en el templo con los dioses y con las víctimas y todo eso. Entonces él lo interpreta siguiendo los textos antiguos de Sahagún, de Durán, de todo eso. Lo interpreta como un teatro en el sentido de que todo el mundo se reunía para verlo. Después hace una síntesis y una antología también de textos de teatro colonial, teatro sobre todo evangelizador, de este teatro que se representó en los primeros momentos del cristianismo y que se siguió haciendo a lo largo de los siglos XVII y XVIII, con menos fuerza. En el siglo XVI fue con más fuerza. Y después también pone obras de teatro moderno en náhuatl, sobre todo de un nahuatlato muy famoso de Tepoztlán, Mariano Jacobo Rojas. Y finalmente el libro acaba con una obra de teatro de él que escribió en su juventud, que es La huida de Quetzalcóatl, que esa obra de teatro se puso en el Teatro Ruiz de Alarcón de la universidad. Trabajó en sus memorias, que también las estamos viendo, mi hija y yo, y que también se van a publicar. Y sí, trabajó en una edición del Popol Vuh, que también la tenemos que revisar. Es que dejó las cosas. A mí me dijo, revisa todo antes de que se publique. Bueno, entonces poco a poco. No urge. Ahorita sale el teatro. A lo mejor el año que viene salen las memorias. La edición del Popol Vuh, pues yo creo que está hecha también, aunque él no era mayista, pero sí conocía bien el mundo maya, muy bien. Y entonces creo que también tiene un prólogo muy, muy original sobre el mundo maya. Que tenía mucha capacidad de trabajo, ¿no? Porque hay gente muy inteligente, pero no tiene tanta capacidad de trabajo. Yo he conocido gente inteligentísima que dejan a lo mejor 3 o 4 obras básicas, ¿no? Pero él sí tenía mucha capacidad, no se cansaba. Estaba todo el día trabajando y el tiempo que estaba, yo creo que en la cama también estaba rumiando lo que iba a hacer al día siguiente, ¿no? Él siempre trabajó sus textos, bueno, con su secretaria que le copiaba, porque él no sabía ni prender una computadora, pero todo lo escribía a mano. Ya su secretaria se lo pasaba. En los últimos tiempos sí se ayudó de ayudante porque no veía, ¿no? Pero que nos dejó muchísima obra, como ustedes pueden saber y ver, una obra muy grande. Y nos dejó un legado para que nosotros vayamos reflexionando sobre él. Bueno, al final muy emotiva la descripción del espacio en tiempo presente, como señalabas ahora que estábamos viendo tus reportajes, Alberto. ¿Qué es aquello que más emocionante te resultó? La capacidad de trabajo del maestro Portilla, sus lugares, las cosas tal cual las dejó, sus trabajos por venir, pero ya estar en ese espacio, ¿qué es lo que a ti subjetivamente te llamó más la atención? Fíjate que, por ejemplo, la complicidad, si le podemos llamar así, con la doctora, porque ella me comentaba que si bien tenía alumnos que le ayudaban al maestro de Portilla, ella siempre estaba a su lado. Ella siempre lo apoyaba, siempre estaba junto de él. Ella, por ejemplo, nos comentaba que si bien no compraban libros, ellos iban y adquirían algunos libros de viejo, después los mandaban encuadernar en otra área de la casa, que los tenían ahí guardados, y una vez encuadernados ya podían ingresar a la biblioteca, que es la que estábamos viendo, ¿no? Entonces, ese cuidado, ese amor por los libros es verdaderamente apasionante. Y además, ella me decía, yo he dejado todo esto como él lo tenía. Entonces, recordemos que el doctor pasó por muchos meses en el hospital y ella no ha metido mano ahí.
eso está como él lo dejó, ¿no? Por ese cariño y ese afecto que se tenían, ¿no? Recordemos que ella es española, dejó todo su país, su familia, y se vino a México a hacer una carrera y una familia con él. Es decir, ahí hay un trabajo que todavía no acaba. Exactamente, porque están los libros publicados, más de 30 libros, pero están sus conferencias, sus publicaciones, imagínense. Menudo trabajo que queda para quienes quieran hacer ahí una investigación y poner orden en todo ello. Exactamente. Muchas gracias, Alberto. De nada. Fascinante este recorrido por la biblioteca. Pareciera tarea fácil cuando le dice León Portilla y escuchamos esto. Te encargo que revise lo que falta antes de que se le publique cualquier cosa. Ay, no más. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Gran recorrido, gran crónica. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a ustedes, porque nos vamos a despedir con esta crónica de lo que pasó el fin de semana. Los Caligaris, este grupo de fusión argentina, visitó el fin de semana nuestro país. En el Foro Sol estuvieron ahí 50,000 personas. Bueno, véanlo ustedes. Buenas noches, hasta mañana. Queda en esta noche fue el tema con el que los Caligaris iniciaron lo que llamaron el concierto más importante de su carrera. Por primera vez, la banda originaria de Córdoba, Argentina, se presentó como anfitriona en el Foro Sol en la Ciudad de México. Con acróbatas, globos de colores y fuego pirotécnico, interpretó durante 3 horas una selección de las canciones más representativas de sus 11 materiales discográficos. Hacemos un show para mirar, hacemos canciones para mirar, mejor dicho, y es la forma que nosotros tenemos de comunicar nuestro arte, muy vinculado al del circo. Y nuestra revolución es la alegría. Nosotros tratamos de por un ratito, aunque más no sea, hacer olvidar de los problemas del diario vivir y bueno, que se enganchen con nuestra música. Nosotros también, la música nos ayuda a sobrellevar las cosas malas que por ahí suceden, como a todo el mundo. Y creo que ese es el mensaje de Caligaris. Caligaris es una banda de amigos que se llama así en homenaje a un payaso que moría en la pista del circo mientras desarrollaba su rutina. A nosotros esa historia nos impactó, nos gustó y de alguna manera llevamos el mensaje y el estandarte de divertir hasta el final como el payaso Caligari. Con 22 años de trayectoria y con 55,000 espectadores, los Caligaris agradecieron a los mexicanos su hospitalidad en la noche más feliz del mundo. Noticias 22, Karen Rivera.